Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Granada y en este vídeo os mostraré una breve introducción al mundo del QA, siglas de Quality Assurance o control de calidad en español, qué es, en qué pruebas consiste y algunos ejemplos que seguro que muchos conoceréis. ¿Estáis preparados? Pues vamos para allá. ¿Y qué mejor manera de comenzar que diciendo que es QA? Se podría decir que QA, o control de calidad, es el conjunto de actividades dentro de un marco de desarrollo de software que se encargan de asegurar el correcto funcionamiento de este mismo software. Igual que hay muchos tipos de software, hay muchos tipos de pruebas, y en los siguientes minutos vamos a comentar brevemente las que he seleccionado como más importantes. Se basan en comprobar que el software hace lo que se requiere, el que es muy importante. Las más importantes son estas: unitarias, de integración, de sistemas y Smoke. Se trata de comprobar la mínima unidad posible que compone el software. En el caso de los juegos sería comprobar una unidad de código, una clase por ejemplo. O en el caso de los motores, un script en concreto, el script que hace el personaje andar, por poner otro ejemplo. Es la prueba donde se verifica que los componentes están bien interconectados y funcionan correctamente. Por ejemplo, en el caso del script que hace el personaje andar, se podría comprobar como prueba de integración que la animación es correcta y que el esqueleto del personaje se mueve sin problema, entre otras muchas. Aquí se comprueba si el sistema cumple los requisitos especificados. Por ejemplo, si una bala debe hacer caer un coco de un árbol, se comprueba que efectivamente esto sucede así cuando la bala impacta en el coco. Como hemos visto, en cada nivel las pruebas integran una parte mayor del software, recogiendo pruebas más pequeñas por el camino hasta alcanzar el software completo, como ahora veremos. El Smoke Testing es una de las pruebas más importantes en el testing de software y videojuegos, y consiste en un testeo rápido del producto para comprobar que funciona y que no tiene defectos importantes. En videojuegos puede comprender distintos niveles de profundidad, desde hacer un smoke de un nivel especialmente complicado, a nivel de desarrollo quiero decir, hasta completar el juego sin que se produzcan crashes o bloqueos en español. Se basan en comprobar que el software hace las cosas como se requiere. El cómo en esta ocasión también es muy importante. Vamos a ver algunas de las más usadas. De rendimiento, de configuración, de usabilidad y de estrés. Son pruebas que se realizan para ver lo rápido que puede hacer una tarea el sistema en unas condiciones determinadas. En videojuegos se utilizan medidores de FPS y de uso de memoria, entre otros, para ayudar en este tipo de pruebas. Las pruebas de configuración son las encargadas de asegurar que el software funciona en distintos hardwares y softwares. En la industria, estas pruebas se utilizan mucho en el porting, ya que se debe intentar que un juego funcione igual en PlayStation 4 que en Xbox One, por ejemplo. Estas pruebas están destinadas a asegurarse de que el software sea cómodo y accesible para el usuario. El diseño de menús en un videojuego tiene mucho sentido en este tipo de pruebas, ya que siempre queremos crear una experiencia accesible y amigable. Las pruebas de estrés se realizan cuando se quiere comprobar que un software o el sistema aguantará cargas pesadas y variables de memoria o gráficos. Estas pruebas son muy comunes en los juegos multijugador. Una vez corregido un bug, un defecto, en español, se vuelve a probar para asegurarse de que el problema ha sido resuelto. Es una prueba sencilla, pero que muchas veces pasa inadvertida y que es bastante necesaria, sobre todo en equipos de testing más grandes. Probablemente una de las pruebas más importantes, si no es la que más. Consiste en probar el software desarrollado hasta la fecha después de incorporar cambios en el código. Muchas veces el desarrollo de una nueva funcionalidad puede estropear lo hecho hasta ahora. Por eso es importante volver a probarlo. Es el típico testea para ver que no se ha roto nada. A continuación vamos a ver algunas de las pruebas más frecuentes en la industria, desde mi propia experiencia.
Algunas las hemos comentado anteriormente, pero ahora seremos más concretos, poniendo ejemplos reales, aunque sin mostrarlos por temas de DNA. Sin duda, y especialmente en el caso de los portings a máquinas menos potentes, como la Switch, es importante comprobar que el rendimiento no va a provocar crashes o bloques inesperados. Para todos los que hayan jugado Divinity Original Sin 2, recuerdo un tramo al principio del juego donde se sucedían unas explosiones en un breve espacio de tiempo. Ahí se producían unos frame drops terribles, por lo que nos habilitaron medidores de FPS mientras que los desarrolladores trataban de paliar el problema. Una buena manera de hacer smoke testing son los speedruns, completar el juego lo más rápido posible para examinar las partes principales de su gameplay, pero sin descuidarlo y sin perder mucho tiempo. The Journey Down, juego que probé para PlayStation 4 y Xbox One, llegó a ser completado en 30 minutos, con lo que en los puzzles más notorios podíamos ver si el Happy Path se rompía o si era correcto. Las pruebas de regresión son, a mi parecer, las pruebas más importantes que se pueden ejecutar en un videojuego, sobre todo en sus fases más avanzadas, ya que nuevos desarrollos pueden destapar problemas que antes no se vieron o incluso crear unos nuevos. En Full Metal Furies, por ejemplo, en una de las últimas builds, descubrimos un bug al obtener un coleccionable en el primer nivel, que en las primeras builds no estaba. Esta prueba de regresión en concreto ahorró al equipo de desarrolladores muchas malas puntuaciones y comentarios negativos en las redes. Si bien la localización de un juego no se lo va directamente en el QA, el hecho de testear los textos o voces de un juego cobra un papel fundamental para evitar errores que, aunque puedan ser graciosos, y de hecho lo son, empañan el resultado final del juego. Traducir quit como dejar de fumar en el Streets of Rage 4 fue una de las mejores. Ahí donde ahora veis salir ponía dejar de fumar, es bastante gracioso, y sobre todo cuando lo encuentras. Para equipos que quieran publicar juegos para PlayStation, Xbox o Nintendo, estas son las pruebas más importantes. Se trata de asegurarse que ciertos requisitos técnicos en juegos para las mencionadas plataformas se cumplen, que en un juego de PlayStation 4 no aparezca referencia a un botón B, que un botón no salga cortado, o cosas más generales como que los tiempos de carga no superen un determinado límite de tiempo, o que no haya problemas de crashes en ningún momento. El propósito principal de un profesional de QA se divide, a mi parecer, en los 3 puntos siguientes que trataremos y que me parecen fundamentales para darle valor a esta profesión en la industria. Como su propio nombre indica, el objetivo principal de un QA tester es proporcionar la calidad que el software se merece, ni más ni menos. Sin ese propósito, nuestra profesión no tendría razón de ser. También otro de los objetivos es hacer más por menos, es decir, testear el máximo código posible con las mínimas pruebas necesarias, para así ganar en eficiencia con todo lo que se hace de cara al producto final. Si haces bien las cosas, tus empleadores te acabarán queriendo. Parece algo muy simple, ¿verdad? Pero siendo el mundo del desarrollo de los videojuegos tan pequeño como es, y el sector de QA en específico tan limitado, es necesario que los desarrolladores que te paguen por tu testeo estén satisfechos y así te puedan dar su confianza para futuras colaboraciones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos sonados, puede que incluso alguno de ellos lo conozcáis, de fallos graves que han tenido estos juegos, una de cuyas causas puede haber sido un proceso de QA escaso, deficiente o incluso inexistente. Si bien pueden haber habido otras razones por el camino, un buen equipo de QA ante estos fallos tan graves suele ponerse, y de hecho debe ponerse bastante pesadito, para que dichos fallos no salgan a la luz. Veamos cuáles son. Aunque hubieron otros problemas alrededor de este juego, como una ambición desmedida o una comunicación deficiente, los bugs técnicos que sufrió este juego de salida, crashes, blogs, parones, frame drops, contribuyeron a su mala reputación. Por suerte, esto se ha arreglado con el paso de los años, y ahora es bastante más disfrutable que de salida. ¿Qué decir de la gran promesa para finales de generación, verdad? Incluso yo, que de ver tantos bugs en mi trabajo suelo tolerarlos un poquito más en mi tiempo libre, no pude evitar pensar cuando lo jugaba que a este juego le ha faltado un poquitito de tiempo de cocción. Innumerables bugs gráficos, glitches, problemas de rendimiento e incluso crasheos en consolas han hecho que la reputación hasta ahora incólume de CD Projekt Red se haya visto en entredicho.
Posiblemente uno de los primeros juegos que puso de moda tanto los parches día 1 como los bugs de salida. Sin duda, faltó un buen testeo de regresión para descubrir y arreglar bugs como los que tiene. Desde caídas por debajo del nivel del suelo en el juego, hasta la famosa cara de uno de los personajes. Los bugs de este juego mancharon el buen nombre que había tenido esta saga hasta la fecha. Es inevitable que un juego de mundo abierto tan ambicioso como este tenga una cierta cantidad de bugs normales o menores o incluso estéticos. Pero Skyrim salió con demasiados de inicio, a mi parecer. Básicamente, con un poco de paciencia y mala baba podía romper la lógica y la física del juego, creando situaciones tan desternillantes como vergonzosas para el equipo de desarrollo y de QA que estuvo detrás de él. Al igual que pasó con Cyberpunk, lo que pasa es que en este caso fue en la PlayStation Store, este juego tuvo que ser retirado de la tienda de Steam durante meses debido a su estado de total injugabilidad. Un despropósito total fruto de las prisas, la presión y probablemente un proceso de QA deficiente a todos los niveles. Bueno, y esto ha sido todo por esta píldora. Podríamos hablar de muchas más cosas relacionadas con el QA, como tipos de bugs, bug reporting o las problemáticas más habituales en torno a este sector, pero he querido recopilar la información que os puede ser de más utilidad de cara a vuestro futuro desarrollo profesional, en caso de que os decidáis por el testing. Muchas gracias por vuestro tiempo y recordad, seguid a la UGI para más píldoras interesantes. ¡Hasta la próxima!